Listo. Bueno, hola a todas, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. Hablo en femenino porque somos todo chicas, pero como vamos a grabar este vídeo, lo vamos a colgar en YouTube para todos los escritores que quieran participar o estén con dudas editoriales, pues para que lo puedan ver. Así que hola a todos. Y bueno, hemos decidido hacer este vídeo porque ya hemos hecho varios. Chris y yo hemos hecho unos cuantos, también con Monse hemos hecho algunas cosas, hemos hablado muchas cosas en el grupo de Clubhouse. Monse ha hecho un montón de webinars sobre este tipo de temas. Pero siempre quedan dudas, siempre entra gente nueva con dudas nuevas o con dudas viejas, por eso lo llamábamos el Día de la Marmota, porque para nosotras es repetitivo, pero siempre hay gente nueva que quiera resolver dudas. En el grupo de madres escritoras en el que participo, había muchas dudas y hemos visto, bueno, he visto que además de las dudas es difícil la comunicación a través de un grupo de WhatsApp, hay mucha gente hablando, entonces me pareció mucho más acertado hacer un vídeo y de paso podría invitar a estas dos pedazos de profesionales maravillosas que tengo por aquí, a Cristina Medrano de Cuatro Hojas, de la editorial Cuatro Hojas. Saluda, Cris. Hola, encantada de y estar aquí a, otra vez. y a Montse Saavedra de la plataforma Bucólicos. Para Hola. quienes no las conozcan, los cuento. Cris, la editorial de Cris es una editorial de autopublicación. Yo publico con ella, también Monse ha publicado con ella. Y no, bueno, para mí es una gran maestra, es prácticamente la que me ha enseñado casi todo lo que sé sobre procesos editoriales. Entonces, bueno, pues aquí la tenemos. Y Monse es de la plataforma Bucólicos, que es una plataforma que une autores con escritores y se especializa en el tema del libro digital y también hace un montón de cosas para profesionalizar a los autores, para promocionarlos, para que sus obras tengan la calidad que requieren, pues que pasen por los procesos adecuados de corrección, de pues un informe de lectura, de todo lo que haga falta. Y está muy metida en asociaciones y en grupos donde pues su intención es unir a autores y lectores con calidad. Ya, esta ha sido mi exposición del por qué estamos aquí y vamos a resolver dudas rápidas. Os he dejado en el chat unos enlaces donde hemos ido haciendo cositas, pues está alguno de Clubhouse, he elegido un poco los más que considero más importantes, pero bueno, también os lo pondré en la descripción del vídeo cuando lo colguemos, ¿vale? Y sin más, pues gracias a todas por estar aquí. Si tenéis dudas, las podéis plantear en el chat. Y si no, vamos tirando de las que teníamos apuntadas. Eso es. Y vamos a empezar con un repaso muy rápido, porque de esto hemos hablado mucho, de los diferentes tipos de editorial. Yo he visto que hay mucha confusión y sobre todo me quería hacer hincapié en este punto porque hay mucho engaño, mucha estafa. He oído mil veces el mito de que es mejor autogestionarse que autopublicar con editorial porque la editorial se queda a comisión. No, mentira. Si os quieren que dejar comisión, excepto si lo venden en su librería, evidentemente, que eso es comisión de venta, no por ser editorial. Si os quiere cobrar una editorial de autopublicación, os está engañando, no es autopublicación porque lo estáis pagando. O sea, tendrían que quedarse la comisión, pues quienes están aportando el dinero por vosotros, quienes están invirtiendo por vosotros. Y de esto, creo que la mejor que nadie para explicarnos es Chris, que es la que tiene la editorial de tu publicación, nos puede contar cómo va esto, ¿no? Bueno, yo tengo Cuatro Hojas, la dirijo desde 2015, pero también he trabajado en editoriales tradicionales. Entonces,
puedo explicar un poco la confusión que hay aquí y la confusión se debe más que nada a los que intentan hacer trampa, porque si no, confusión no hay ninguna. Una editorial tradicional consiste en que te compra los derechos de explotación del libro, pues para poder publicarlo, venderlo, tal, y entonces te da una comisión por esas ventas. Eso sería la edición tradicional. Una autoedición lo que hace es que tú quieres publicar el libro, lo quieres publicar como a ti te parezca, como tal, entonces contratas todos los servicios que necesitas, corrección, maquetación, ISBN, depositorio, bla, 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 impresión, distribución, todo en, pues sí, en forma de pack, ¿no? Esto es lo que hacemos nosotros. O sea, lo que es todo el proceso de edición es igual, quiero decir, los libros igualmente, al menos con nosotros, se corrigen, se maquetan, o sea, sigue todo un sistema de edición profesional. La única diferencia está en que con nosotros, el libro es tuyo, tú tienes el control, sale como tú quieras, se vende donde tú quieras y el beneficio es tuyo. ¿Cuál es la pega? Que tienes que invertir. Bueno, para eso también lo intentamos paliar mediante crowdfunding, preventa o lo que sea en cada caso, pero bueno. El tema de la edición tradicional suele asociarse a más prestigio, porque se presupone que cuando una editorial tradicional te ha publicado es porque tu libro es mejor. Yo aquí, o porque hay unas garantías de calidad, ¿no? Bueno, yo aquí discrepo. No hay más que ver a quién publican las grandes editoriales, pues a los youtubers, a los que o sea, una gran editorial, pues como me habéis oído decir otras veces, no es una mecenas del arte y la literatura, es un negocio y entonces como tal va a apostar por aquello que se vende. ¿Y qué es lo que se vende? Pues Belén Esteban, el Rubius o quien esté ahora de moda, que no sé quién es. ¿Qué pasa? Que entonces hay un montón de libros súper maravillosos, o sea, pero en plan, libros súper increíbles que no tendrían la posibilidad de salir a la luz de otra manera si no es mediante autoedición. Y ahí es donde estamos un poco nosotras. De esto seguro que Monse puede dar fe porque además compartimos ella en digital y yo en papel libros que son increíbles que dices, wow, es que si nosotras tuviéramos la capacidad de promoción que tiene una gran editorial para meterte este libro por los ojos, es que esto lo petaría porque es que es buenísimo, ¿verdad? Bueno, es que además yo creo que uno de los grandes hándicaps que tiene ahora mismo el sector y que lleva a muchos autores a duda son estas nuevas fórmulas de coedición y estas imprentas que te dicen que te editan el libro, ¿no? Pero que no pasan los procesos editoriales. Entonces, aquí yo creo que es donde caen los autores en el qué está pasando en el sector, por qué me quieren estafar, etcétera, ¿no? Y bueno, para explicar un poco, el tema de la coedición, mm, aunque a mí me parece un poco barbarie, ¿vale? Pero bueno, existe este formato. En realidad es una editorial tradicional que no llega a fin de mes. Entonces, como no llega a fin de mes, lo que hace es proponerle al autor una coedición en la que el autor también paga una serie de libros, que al final estás pagando como pagarías en una autopublicación, lo que pasa es que al final los derechos de explotación no son todos tuyos. Que esta es un poco la fórmula que yo creo que es la que los autores reciben en muchas ocasiones vía correo electrónico, mira que te publicamos, que te hacemos, que te tal, ¿no? Y se encuentran este factor, ¿no? De base. Y claro, esto, si eres un autor, al principio te encanta que te contacten y te digan, hola, es que me ha contactado una editorial para publicarme, ¿no? Y luego te encuentras esta fórmula de, ya, pero tienes que comprar no sé cuántos libros, tienes que tal, o tienes que vender en la presentación de tu libro 100 libros, o tienes que, ¿no? Y si no los pagas tú, ¿no? Esta fórmula es un poco la que está escamando al lector, ¿no? Por lo que yo me encuentro en bucólicos y muchas veces que me llegan preguntas que digo, madre mía, ¿no? ¿Qué te han contado? ¿Qué te han dicho? ¿No? Esta fórmula de estas editoriales es la que está haciendo. Y luego están estas imprentas que no son editoriales como tal, que se hacen llamar grupos editoriales y en realidad es una imprenta como tal, que lo que hace es coger tu manuscrito y mandarlo directamente a imprenta. Eso no pasa procesos editoriales de ningún tipo. Te encuentras que no ha pasado un lector cero, hay incoherencias en los textos, hay terribles faltas de ortografía, hay un montón de cosas que deberían haberse hecho y no se han hecho, pero porque eso son imprentas, no son editoriales, ¿vale? Entonces, hay que distinguir estos cuatro formatos, yo creo, ¿no? Tanto la autopublicación como la coedición, como estas imprentas, como la tradicional. Entonces, ¿qué pasa?
Evidentemente hay un montón de talento en el sector independiente. Yo creo que es donde más talento hay, de hecho, por como dice Cris, ¿no? Están intentando vendernos, bueno, la última adquisición de Planeta, que es Cristina Pedroche, que no sabemos ni siquiera si ha escrito el libro, pues no sé, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, de hecho, en la publicación que hicieron del libro, había un montón de comentarios de gente debajo que decía, con la de autores que hay, explicáis a esta señora que no sabemos si escribe o no escribe, no sabemos si es escritora o no, ¿no? Pero lo que es famosa. A lo mejor lo es, ¿eh? Nadie duda aquí de la Claro, no calidad lo literaria de sabemos, ¿no? Cristina Pedroche. Pero evidentemente lo que sí que es famosa. Entonces, los grandes grupos editoriales están apostando por gente que saben que cuando publique un libro va a vender sí o sí porque tiene una cantidad de seguidores abrumador detrás, ¿no? Entonces, este es el tema. ¿Qué pasa con la autopublicación? La autopublicación no solo la elige una persona a la que no le han cogido en una editorial tradicional. Yo mi primer libro lo he publicado con Cris porque así lo he sentido para mí misma, porque tengo todo el control sobre el libro, tengo completamente libertad absoluta para hacer con él lo que yo quiera, porque los derechos de explotación son míos, los pongo en las plataformas que a mí me dé la gana, lo vendo como a mí me dé la gana y los beneficios son puramente para mí. Claro, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de una editorial tradicional estamos hablando de unos beneficios entre el 8 y el 10%. Esto también echa muy para atrás a mucha gente, ¿no? Al día de hoy. Y no es culpa de la editorial. O sea, el proceso de que un libro se haga hasta que llega a la tienda, al librero, ¿no? Que lo va a vender, es tan amplio y tan grande, se pierde tanto dinero por el camino, que al final la editorial no te puede dar más porque ellos tampoco reciben tanto, ¿no? Entonces, los grandes ganadores, por decir de esto, son los distribuidores. Y esto es algo que la gente no comprende y que no entiende del sector editorial y que si lo entendiéramos todos, igual lo podríamos cambiar. Pero claro, está ahí, ¿no? Sí, quiero Yo creo que has apuntar sobre tocado... lo que Sigue, sigue. No, que decía que solo un par de apuntes que me había puesto aquí mientras hablábamos. Sobre las imprentas, precisamente estuve hablando con Ainhoa cuando, ¿verdad? Hace muy poco ella me decía, no sé si enviarte el libro a ti o ponerlo en Amazon porque es más barato. Y digo, obviamente Amazon es más, no es que sea más barato, es que es gratis, porque, porque lo que hace Amazon es que tú le mandas el PDF y entonces ellos te lo imprimen. Ya está, o sea, yo lo que estoy cobrando es un proceso de edición, o sea, corrección Sí. ortotipográfica, maquetación, unos trámites legales que, bueno, que ya hablaríamos, pero que lo que hay en Amazon no es un libro, es una cosa que te imprimen y que te encuadernan de manera que parece un libro, pero que no tiene depósito legal, ahí no hay nada, ¿no? Y luego también sobre lo que has dicho de la edición tradicional, que efectivamente va para el autor entre un 8 y un 10%, no es porque la malvada editorial se quede el 90%, sino porque, claro, un libro es una cosa, es un objeto muy pequeñito que a lo mejor esto cuesta, vaya, no se ve, bueno, 10, 15, 20 euros y de ahí hay muchísima gente que come y sobre todo la distribución, o sea, la librería se queda el 30%, el distribuidor que lo ha llevado a la librería el 25%, o sea, es que ya solo eso hace más de la mitad del libro y en todo lo que queda tienes que meter al corrector, al ilustrador, al traductor, bueno, a todo el mundo, al autor. Claro, sí, la gran diferencia Claro, entre una cosa y la otra suele ser la distribución. O sea, ¿por qué la gente quiere publicar en una editorial tradicional grande? Porque la distribución es mayor, ¿no? Entonces eso te da mucha más repercusión que si te lo tienes que vender tú mismo o que si lo tienes que poner en Amazon y hacer SEO en Amazon para que te encuentren o promocionarte en redes tú solo y ya está. Pero que no se os Bueno, olvide que aunque tú tengas una publicación en una editorial tradicional, incluso hasta en Planeta, la promoción del libro también la haces tú. Quiero decir, que no se os olvide eso, que es que pensamos que cuando nos va a publicar Planeta, Planeta lo va a hacer todo. Y no es cierto. No es cierto. Entonces, es que hay tanta confusión en tantas cosas. Luego hablas con autores que están publicados en grandes editoriales y dices, pues si es que me curro yo todo, ¿no? Y dices, pero ¿cómo es posible si estás en Planeta? Ya Planeta me ha puesto en el Corte Inglés o en AFNAC o en X tiempo. Si tu libro no funciona, va fuera, igual que todos los demás. Entonces, esto es difícil, ¿no? El sector está complicado en este sentido. sí, que iba a decir que, bueno, sobre las grandes editoriales que tienen una distribución mayor, en realidad lo que es distribución tenemos todos más o menos lo mismo, ¿eh? Lo podemos meter
en distribuidoras y en grandes canales. Lo que pasa es que cuando es el autor el que paga y ve lo que se quedan los intermediarios, muchas veces no quiere o no le interesa. Pero por distribución tenemos buena distribución. Es en la promoción donde fallamos en el sentido de que el libro, pues no va a aparecer Jorge Javier anunciando un libro mío en prime time. No, ¿sabes? No tengo acceso a eso. Entonces, lo que es la promoción intentamos hacerlo, bueno, tanto Monse como yo de manera más discreta a partir de círculos concéntricos alrededor del autor. Venga, y presentación y promoción y atentos a las oportunidades que pueden surgir y ferias y entrevistas y así un poco pico y pala. Pero bueno, pero como son tiradas Al final pequeñas yo que creo vamos que sacando sobre... el tema de la promoción también he visto mucha gente que habla sobre todo de Planeta, ¿no? De que no voy a publicar con esta que es de Planeta, pero es autopublicación porque me van a hacer publicidad. Y eso no es verdad tampoco. Yo conozco mucha gente que ha publicado con editoriales que pertenecen a Planeta con este objetivo y lo único que han tenido es una edición muy cara, porque son muy caras. Van por paquetes y si te vas a la más barata, no te corrigen, porque van por paquetes. Pues lo más barato no incluye corrección. Luego la siguiente no incluye no sé qué y así. Van aumentando en función de lo que pagas, es lo que van a aportar para ti. Pero la publicidad al final no te la hacen. Entonces, ¿Cómo puede una editorial no incluir una corrección? O sea, seguro que aquí Almudena tiene algo que decir. ¿Cómo se puede no incluir? O sea, ¿por qué se da esa opción? ¿Alguien me lo explica? no Vamos a ver, deberían. Yo creo que esto es ahorro de costes al final, Cris. O sea, tú piensas que las editoriales más pequeñas son aquellas que siguen apostando por confiar en el producto que les llega desde el autor, ¿no? Y han confiado en ese libro, en esa obra, y entonces la miman, la cuidan de cierta forma. Pero cuando ya estamos hablando de grandes corporaciones, grandes monopolios, ¿no? Aquí solo hay dinero. Solo hay dinero. Entonces, ¿a mí qué más claro, me da? Tú me vas a pagar y ¿cómo quieres el libro? ¿Lo quieres sin corregir? Yo te lo doy sin corregir. ¿Qué vas a hacer? ¿Subirlo a Amazon? ¿Qué más me da a mí? ¿Sabes? Pero es que tú puedes y no lo poner van a dentro del haber libro, mi visto. editor es tonto, jajaja, y te lo van a publicar. Así En es. realidad, bueno, es así. Alba Pelas nos hace una pregunta que la teníamos justamente apuntada, ahora te la vamos a contestar. Quería tocar un par de temitas antes sobre este mismo tema de que me he apuntado aquí. Bueno, algunas ya los habéis tocado, el mito de que los que autopublican son los rechazados de las tradicionales, ya lo ha tocado Monse. Lo siento, os voy leyendo porque si no, así no me quedo en silencio. El engaño típico, que este me gustaría resaltarlo, también lo ha comentado Monse, pero me gustaría ponerle un highlight, se me ha ido la palabra, y soy escritora. Subrayarlo y dejarlo bien claro el tema de que si te dicen que es una autopublicación, pero una publicación tradicional, pero que tienes la obligación de vender un número de ejemplares, te están engañando. No es porque al final te estás autopublicando porque lo pagues antes o lo pagues después, lo vas a pagar. Entonces, realmente lo que están haciendo es adelantándote el dinero, pero la pagarás tú. Así que eso no es tradicional. Y me Además, gustaría hacer aquí lo más triste de ese formato es que los derechos de distribución no son tuyos. Exacto. Yo me gustaría mucho hacer aquí un hincapié en el tema de la relación, para que quede un poquito más claro el tipo de editorial, la relación que hay entre la inversión y la regalía. Es así de claro. Lo que tú inviertes tiene que repercutir en tu regalía. Si tú inviertes todo, tus regalías tienen que ser todas. Si tú inviertes nada, tus regalías son muy bajas. Y si inviertes la mitad, tienes que tener la regalía de la mitad, porque estos que invierten la mitad por ti y te dan regalías como si fueran de tradicional, te están estafando. Entonces, quiero que quede muy clara esa relación, ¿no? O sea, si lo que tú inviertas es lo que te repercutirá después en tus regalías. Así de simple, no hay más. No te pueden obligar a tener unas ventas si es una tradicional, porque para eso se están arriesgando por ti y por eso precisamente no son unos monstruos por publicar a los grandes. A los grandes me refiero a los grandes conocidos. No son unos monstruos, están viendo por su negocio. Es que al final
es un negocio, igual que somos todos somos negocios, porque tenemos que comer de algo, ¿no? Entonces, simplemente hay que tenerlo claro. Y nos preguntaban qué es mejor, ¿no? Una editorial o otra. Pues es que esto depende mucho de muchos factores y de cada uno. No podemos decir que es mejor una tradicional o una de autopublicación, porque depende de cada autor. Cada autor tiene sus necesidades. Si tú pues como dice Monse, lo que necesitas es que te publiquen con un gran movimiento, un tal, oye, pues puedes intentarlo en una editorial tradicional de estas que tienen estas posibilidades de darte una gran publi. Pero si a lo mejor tú tienes la capacidad de invertir y quieres decidir sobre tu obra, pues a lo mejor es mejor una autopublicación. Y el tema de la autogestión y de la autopublicación dependerá, porque la autopublicación puede ser autogestionada o puede ser por editorial. La diferencia, la gran diferencia y única, creo yo, es que en uno te lo dan en pack y en otro tienes que pagar los servicios independientes, a no ser que hagas lo que hacen mucho, que es yo me lo guiso, yo me lo como y lo hago todo yo. Pero para eso tienes que hacer una mala corrección, porque al final no vemos nuestros propios errores. Yo soy correctora y me corrige Cris. Yo soy lectora profesional y mis informes de lecturas me los hace Monse. ¿Por qué? Porque necesitamos que una tercera persona nos vea nos vea desde fuera. Es algo muy, muy subjetivo esto. Entonces, nosotros no somos capaces de verlo con esa objetividad que necesita. Y sobre todo, Y Isa, yo quisiera, ahora que has dicho todo esto de que necesitamos correcciones, lectores cero, etcétera, profesionales, ¿no? Al final, aunque autoedites o como sea, yo sobre todo quiero partir una lanza aquí porque hay muchos escritores que se escudan en que ellos no tienen dinero para publicar y para pagar esos servicios, ¿no? Para ofrecer un producto mediocre al lector final, ¿no? Entonces, igual te merece mucho más la pena esperar un tiempo antes de publicar a lo loco, ¿no? Y poder pagarte esos servicios y esos procesos editoriales y que tu lector final tenga el mejor producto posible, ¿no? Antes de que se lance a comprarte un libro en cualquier plataforma que no te exija ningún tipo de proceso y que después cuando le llegue al lector se encuentre un libro incoherente, con faltas gramaticales, sintácticas, etcétera. Quiero decir, ya no digo solo faltas de ortografía, hay gente que piensa que el Word es su mejor amigo y el Word no te corrige, ¿no? O sea, es que es como, ¿por qué estás fiándote de esta herramienta y no estás acudiendo a un profesional? Bueno, es que no tengo dinero. Bueno, pues si no tienes dinero para nada, tendrás que intentar optar por esa edición tradicional en la que la editorial te pague los procesos o tendrás que esperar a tener el dinero suficiente, pero no ofrecer un producto mediocre al lector, ¿no? Porque al final, ¿en qué lugar nos deja eso a los autopublicados, ¿no? Ese es el hándicap con el que tenemos que luchar, ¿no? Que de todas formas, también, como decía antes, hay procesos tipo preventa, crowdfunding, no sé qué, que pueden evitar la inversión incluso en autoeditados. Lo primero que suelo hacer siempre es proponer este tema y valorar el riesgo, o sea, qué es lo peor que puede pasar si sacamos una tirada pequeña, que no se venda ninguno y entonces el coste sería de tanto y ahí la gente valora y bueno, lo normal es que salgan cosas asumibles. Pero porque tú eres maravillosa y lo explicas todo súper bien, Yo soy pero hay mucha maravillosa. gente que no explica nada de eso. bueno, pues eso, tenerlo en cuenta, que las necesidades de cada autor son muy variadas y que básicamente en función de esto, pues eso, lo que dice, ¿no? Si no puedes pagarlo, pues hay que ver opciones. A mí me hace mucha gracia porque ahora que estabais hablando esto de que si no puedes pagarlo, espera, hay mucha gente me dice, porque yo llevaba como un libro por año, ¿no? Hasta ahora, en 5 años no he dejado de publicar. Y el año pasado no publiqué y todo el mundo me decía, ¿pero qué ha pasado contigo? ¿No has terminado ningún libro? Sí, sí lo terminé, tengo una novela terminada. De hecho, Monse ya la leyó porque fue mi informe de lectura. Pero ahora no, a veces no tenemos que ponernos esos objetivos absurdos de tengo que publicar una por año, que eso me lo han puesto, lo de publicar una por año. Y yo no, si tiene que esperar, no pasa nada, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta y ver cuáles son nuestras necesidades antes de tomar una decisión.
A mí me antes de gustaría quemar a saber los de dónde lectores. sale esto, ¿no? De dónde sale el decir, no, es que tengo que publicar un montón de libros y súper rápido. Y de quién ha hecho esto? O sea, ¿quién de pronto está intentando convencer a los autores de esto? De que eres mejor escritor si tienes 10 libros que si tienes uno, ¿no? A lo mejor tienes 10 libros pachuchos y tienes uno fantástico, ¿no? Entonces, no sé quién está haciendo esto en el sector, ¿no? No entiendo, ¿no? ¿Qué son estos Yo creo que vendehumos de es las redes sociales de vende tu bestseller y escríbelo en 3 meses? O, ¿no? Este tipo de cosas, esto es enfermizo, yo sí. creo que es horrible, ¿no? Yo creo que sí, Yo yo creo sí que creo, viene un poco por ahí y nos están educando a eso, nos están educando a que yo me he llegado a ver en esa necesidad de decir, hostia, que claro, soy tutora, soy mentora de escritores, ¿cómo es que no tengo 70 libros publicados? Oye, pues creo que no es necesario. Para nada. Hay muchas otras cosas que pueden hablar de mí como profesional en lugar de publicar 70 libros mal publicados. Perdón, Cris, que te he interrumpido. no decía que yo sí que noto de cara no a nosotras y tal, sino al lector final, la percepción que tienen de un escritor cuando alguien dice he publicado un libro, cuando alguien dice estos son mis libros. Sí que da la sensación, pero es una sensación del consumidor final, del que no sabe, o sea, llega a lo mejor al puesto de la feria y ve a alguien con sus novelas y dices, ah, debe ser escritor. Y yo sí que he notado esta percepción absurda, o sea, no sé quién se la ha metido en la cabeza, sí que es verdad, pero sí que le da como más caché el tener varias, no sé muy bien por qué. De todas formas, sobre Eh, objetivos absurdos, quería también decir, mucha gente viene sobre todo por estas fechas. Quiero llegar al día del libro. Quiero llegar, ¿qué es lo que consigue? Que nos estresemos mucho, porque, porque cuando hablamos de 100 ejemplares, 200, 300, que es lo normal que solemos hacer, bueno, algunas hay de 500 y de 1000, pero no es lo normal. Al final estas cantidades se van a vender igualmente. Lo saques en la fecha que lo saques y ¿por qué no ir bien, ir tranquilos e ir asegurando todo el proceso? Yo qué sé. Y si no es y si quieres estar en el día del libro y no llega este día del libro, pues ya estarás en el del año que viene, si es que el libro no caduca. Pero y si es que al final este tipo de prisas lo que van a hacer es que tu libro tenga más probabilidades de salir con más errores, porque si te metes prisas tú, porque claro, antes de mandárselo a un informe de lectura o a un corrector, lo hemos dicho mil veces, hay que revisarlo uno y corregirlo uno. Entonces, ya desde allí, si tú tienes prisas, no vas a hacer este proceso. Y a mí me ha pasado con autores a los que he hecho mentorías que nada más terminar les he insistido mucho en el proceso siguiente y no han esperado porque les entra esta ansia de, ay, ya lo acabé, ya lo quiero publicar, ¿no? Y se lo mandan a Cris o se lo mandan a quien sea y al final, pues el libro tiene unas cosas que pues teníamos que haber tratado, trabajado, ya sea en mentoría o el autor solo, da igual, pero que tenía que haber trabajado algunas cosas. Y luego a la editora, a la correctora, pasa lo mismo. A mí voy a corregir, no voy a corregir igual un libro que me dicen, pero me lo tienes que tener ya en 3 días, porque, ¿por qué? Porque tengo la ansiedad, tengo el estrés, ay, tengo que ir rápido. En cambio, si lo haces con calma y estás tranquilo, pues se te pasan claro, a menos mí, a, cosas. a mí es lo que me daba miedo de que Almudena empezara en esta época, que en esta época todo el mundo tiene prisa y van Ujú. a ser correcciones de la quiere el autor para antes de ayer, ¿sabes? Sí. Y esto es horrible. Entonces, pues intentaremos ir a cuentos o a cosas muy cortitas para poder cumplir esos plazos. Y luego, sobre lo que estabais comentando en el chat de vivir de la escritura, bueno, yo creo que, yo que sé, ¿cuántas personas en España habrá que vivan de la escritura? Dos, tres. O sea, es que yo creo que ni, o sea, Cinco. si es que los grandes escritores viven de la publicidad, de las conferencias, o sea, que vivan de verdad de haber escrito un libro que se lo hayan publicado y que se venda solo. No sé si existe alguien, ¿eh? Muy poca gente. O sea, esto es prácticamente imposible. Increíble porque es verdad que mucha gente se compara con escritores que igual vienen de Estados Unidos y de otros sectores muchísimo más grandes, porque tened en cuenta que España es así chiquitito, ¿vale? Y Estados Unidos es como 40 veces más grande, ¿vale? Entonces, no es lo mismo publicar un libro en Estados Unidos que publicarlo en España. Es que no es igual. Entonces,
mucha gente tiene como en su cabeza idealizado, ¿no? Pues gente como, yo qué sé, Ken Follett, Stephen King, etcétera, que son personas, o incluso K. Rowling, ¿no? Que, como su Harry Potter. Que claro, evidentemente esas personas ya viven de sus libros, ¿no? Pero es que esas personas no viven solo de escribir sus libros, viven de las adaptaciones a cine que se han hecho de sus libros, viven, como dice Chris, de dar conferencias y de dar clases y de dar X cosas que hacen también aparte de escribir, ¿no? Entonces, no se vive solo de las ventas del libro. Y aquí en España es prácticamente imposible vivir de eso. O sea, creo que no conozco a ningún escritor, a ninguno, y mira que conozco ahora escritores que están vendiendo súper bien, que tienen una buena distribución, que les han cogido en una editorial que está funcionando, que están de verdad sacando otra edición, otra edición, otra edición, y no viven de eso, tienen otro trabajo. Hay que concienciarse desde el principio de que dedicarte a escribir, ser escritor, dedicarte al oficio de escritor, siempre ha sido un oficio que no da mucho dinero, desde antaño. Quiero decir, esto no es de ahora. Es que pensemos en escritores clásicos, ¿cuántos han vivido de escribir? Es que escribir nunca ha sido un trabajo de decir, wow, es que me lo voy a vivir de puta madre con esto. Entonces, hay que concienciarse lo primero. Escribir es algo que tienes que hacer porque te gusta, porque amas la literatura, porque necesitas expresarte a través de historias, a través de lo que tú quieras, poesías, ensayos, me da igual, ¿no? Pero porque tú amas esto, si tú estás esperando hacerte rico y hacerte bestseller con tus libros y ser Stephen King, lo siento chicos, pero os habéis equivocado de profesión. Sí que puede pasar que tú publiques un libro y al tener un libro publicado, pues a lo mejor te llamen para dar una charla, te Sí, surja no sé qué tal, eso sí puede pasar. correcto. Bueno, tenemos el caso de Olga Luján, que creo que la conocéis la mayoría de las que estáis aquí, que empezó publicando conmigo y que si miembro de Escritores por la Historia, luego la junta directiva, luego saca no sé qué, luego tal, y ahora está, no te voy a decir viviendo, porque no está viviendo del libro ni muchísimo menos, o sea, va a un cuentagotas, pero sí que tiene unos ingresos más o menos recurrentes de todo lo que ha surgido derivado de haber publicado un libro. Pero Y eso es, su alquiler en todo caso no lo paga con el libro. no, Claro, no es lo que al paga con el final son libro. otros servicios, son otras cosas. Es como si dices que yo vivo de la escritura. Yo no vivo de la escritura porque me dedique a los servicios editoriales, porque yo sea mentora, porque haga este tipo de cosas. No vivo de la escritura. De mis libros yo no vivo, ni Mm. mucho Pero que menos. bueno, que sí que quería destacar porque me parece muy bonito que al final publicar un libro no te lleva a vivir del libro, pero que sí que pueden surgir cosas bonitas que a veces pasa y que es Preciosas. muy guay. Eso sí. Antes de seguir con la pregunta que nos hacía Alba antes, no me he olvidado, Alba, del tema de los derechos, ya para acabar con este tema del tipo de editoriales, quiero hablar del intrusismo que hay para que la gente tenga cuidado en el sentido de que preguntéis mucho, hablad mucho con la persona que os está ofreciendo el servicio, sobre todo los que nos estáis prefiriendo la autogestión porque la gente dice, bueno, es que vamos a por los servicios por separado y así yo decido quién me lo hace y tal. Vale, está muy bien, cada uno tiene sus necesidades y sus preferencias, pero hablar con esa persona, aseguraros de que realmente sabe lo que está haciendo, porque ahora mismo se están dando muchos casos de gente que autopublica y que por el simple hecho de haber autopublicado un libro, ellos creen que su libro es maravilloso. Todos creemos que nuestros libros son maravillosos porque no somos objetivos, ¿vale? A mí yo he llegado a leer libros de gente de autopublicados que me han dado su libro y que son maravillosos. Y he llegado a leer otros que ellos se creen que son maravillosos y que yo me llevo las manos a la cabeza. Entonces, esas personas muchas veces dicen, yo he publicado, lo he hecho muy bien y entonces soy capaz de hacerlo para otras personas. Y entonces ofrecen servicios y además los ofrecen a precios irrisorios. ¿Por qué? Porque como no son profesionales, pues te lo doy muy barato. ¿Qué pasa? Caemos en dos cosas. Uno, competencia desleal, que ya por allí vamos mal. Pero no voy a entrar en eso. De cara al autor, esa persona te va a cobrar a lo mejor 10, 20, 30 euros por hacerte una corrección, una maquetación o lo que sea. Y al final, eh,
cuando tú le quieras reclamar porque te lo ha hecho mal, te va a decir, ¿qué esperabas por 20, 30 pavos? ¿No? Yo lo que te dije es que, claro, yo lo sé hacer, no soy profesional, no me dedico a esto. Entonces, claro, los que somos profesionales, que tenemos una cierta trayectoria o nos hemos preocupado por estudiar, por mantenernos, sobre todo por mantenernos, porque yo no hablo de tener una carrera, hablo de mantenerte al corriente de las normativas, porque saber corregir un libro no es saber ortografía, es saber muchas otras cosas. Y lo mismo pasa con maquetar. Yo tengo 2 libros que no he tenido dinero para hacerlos profesionalmente y los he hecho yo y los he maquetado yo, pero soy consciente de que es una maquetación súper sencilla, que al final no es profesional. Jamás se me ocurriría ofrecerle, de hecho muchas veces me lo piden, me dicen, oye, tú me lo corriges, me haces la mentoría, pues ya házmelo todo. Pues no, lo siento mucho, pero yo como mucho puedo pedirte un presupuesto a otro maquetador, ¿no? Porque yo no soy maquetadora, por mucho que lo haya hecho para mí. No puedo decirte te lo hago y te cobro 10 euros por la maquetación porque yo no la sé hacer. Y cosas así, ¿no? Y pasa en este sector en muchos sentidos. Entonces, simplemente tener cuidado con este tipo de cosas porque cada vez hay más. Y bueno, pues está afectando no solo a los profesionales, que ya digo, no vengo a quejarme a nivel profesional, sino a los autores, porque al final el resultado no es de buena calidad. Yo creo que es que hay gente que no sabe que hay cosas que tiene que saber. Entonces, cuando no sabes que tienes que saber cosas, pues no las puedes eh, solventar y eres muy Claro. atrevido, ¿no? O sea, pero yo me he encontrado desde comentarios del tipo, no sé, ya lo ha revisado mi sobrino que está en bachillerato y se le da bien, o, o cosas así, ¿no? Me acuerdo. Y, por ejemplo, un caso muy puntual. El año pasado tuve un libro que estaba mitad en español, mitad en francés. Entonces, este libro, que no dudo que estuviera bien escrito, porque bueno, la autora no era francesa nativa, pero su familia sí, se lo habían revisado, no sé qué, yo le dije que la parte de francés que yo no la podía corregir, pues había que derivar la corrección y tal. Entonces yo según vi el libro le digo, mira, ella me decía, no, no, tranquila, tranquila, si va a estar genial, si va a estar súper bien, si no van a encontrar nada. Según vi el libro, le dije, mira, yo no sé, o sea, yo no, es que ni siquiera hablo francés, más allá de 4 palabras, pero yo sí sé que, por ejemplo, en francés los signos de exclamación se separan de la palabra. O sea, eso ya es un indicador de que lo que me estás pasando no está como mínimo revisado, ¿no? Y claro, en la vida se le hubiera ocurrido fijarse en ese tipo de detalles, porque cuando habláis de corrección, ya o sea, desde que existe el Word y estas cosas, ya no, o sea, no vamos por ahí corrigiendo lavadora con B, o sea, eso no pasa ya. Pero la gente tiene unos problemas de expresión, de ortotipografía, no sé, de simplemente el cómo se tiene que hacer un libro para que se entienda que parece una tontería, pero es que si no pones bien los diálogos no se entiende quién está hablando, o sea, cosas así. Y Yo me he bueno, encontrado un libro, Chris, en el que los diálogos no tenían guiones y lo que hacía el autor era abrir comillas y cerrar comillas constantemente. Y entonces tú no sabías ni quién Un hablaba, horror. o sea, una cosa espantosa. Y páginas y páginas y páginas, ¿eh? Llenas de diálogos así. Y era como, qué confuso, ¿no? No puedo ni entender el libro porque no sé en realidad qué estás escribiendo. O sea, no sé quién habla, no sé cómo habla, no hay un guión que me diga aquí empieza el diálogo, ni dónde finaliza, ni nada de nada. Era súper confuso, ¿no? Y sin embargo, esta persona pensaba que se escribían así. Y no hay más que abrir un libro que se haya publicado ya y que lo tengas ahí, ¿no? En tu casa en papel para ver cómo se escribe un diálogo. Quiero decir que muchas veces es falta de atención también, ¿no? bueno, y sobre el no sabes qué tienes que saber, dejo aquí otro melón abierto para luego. Que mucha gente cuando se lanza no, yo me lo guiso, yo me lo como porque no me puedo permitir una editorial que me lo autopublico, no me puedo permitir pagar unos servicios editoriales. Eh, claro, si no sabes cómo se hace un libro y no sabes los procesos, es que puedes meter la pata. Pongo ejemplos. Esto en los libros ilustrados es muy común. Si el ilustrador
empieza los dibujos antes de haber definido la maqueta. Luego hay que presupuestar el formato que haya elegido el ilustrador. Ojo, porque nos vamos al doble de dinero, ¿sabes? En la impresión. O yo qué sé, o tú imagínate que como no sabes qué es lo que tienes que hacer, no pides el depósito legal y luego te llega una multa 2 años después. ¿Sabes? Y pongo este ejemplo porque nos pasó una vez con, bueno, con una revista que sacábamos, que al final la asociación decía que lo sacaba yo decía que lo sacaban ellos y nos liamos y llegó la multa. Bueno, que digo, si incluso a nosotros nos pasa, imagínate a la gente, ¿no? No sé, eso, que ven un libro y dicen, bueno, Claro. pues para hacer esto, pues tendré que tener un texto y una portada y ya está, y no ven lo que hay detrás. Es- Que hay que tener todo esto en cuenta. Vamos a hablar así de los derechos. Tenemos también otras con preguntitas. Vamos a agilizar porque nos quedan 15 minutos y es que, claro, estamos tan a gusto hablando que al final no vamos a terminar. Entonces, el tema de la autoedición con los derechos es una de las cosas que teníamos planteadas. De hecho, creo que estaba al final, pero la voy a adelantar porque lo ha preguntado Alba Peláez. Ha preguntado si conservas los derechos sobre el libro final. El resultado del libro corregido, maquetado y la portada puede usarse por cuenta del escritor sin contar con esa editorial. Vamos a hablar de esto. Cris, Co- este es tu campo. ¿Contesto yo? Sí, mira, yo lo que suelo tener puesto por contrato es que tu libro, o sea, yo no compro derechos del libro, entonces tú me pasas un texto, luego tú ese texto, si lo quieres publicar con otra editorial en Amazon, donde quieras, lo puedes hacer. Yo lo que pido es que no se lleven a publicar con otra imprenta el trabajo que he hecho yo. Es decir, pues si tú más da, pues esto, por ejemplo, se ve clarísimo en los infantiles. Tú me das un texto de una página, yo te lo convierto en un libro con ilustraciones, maquetación, no sé qué, no sé cuántos, y luego tú te vas y todo ese trabajo te lo llevas a una imprenta. Hombre, un poco de por favor. Entonces, pues tu libro, haz lo que quieras con tu libro, porque tu libro es tuyo y son tus derechos, pero pues el trabajo que hacemos por nuestra cuenta sí lo protejo. Claro, yo creo que aquí hay que diferenciar bien, que creo que también la gente se hace un poco de lío entre lo que son derechos de autor y derechos de explotación, ¿no? Los derechos de autor en cualquier publicación de cualquier cosa, da igual, ¿sabes? Son siempre tuyos, eso nunca te lo va a quitar nadie, ni en una tradicional, ni en una coedición, ni en una autoedición, ni en nada. Los derechos de autor son del autor y para eso se registra la obra para que quede constancia de que esa obra es tuya, ¿no? Entonces, los derechos de autor son una cosa y luego están los derechos de explotación. Los derechos de explotación son los que se ceden a las editoriales tradicionales por esas regalías chiquititas que al final te dan, ¿no? Esto es lo que se cede, los derechos de explotación. Cuando tú autoeditas, normalmente tú no estás cediendo esos derechos de explotación, ¿vale? O sea, a no ser que tengas un contrato específico con una editorial de autopublicación que te venda lo que sea, ¿no? Pero normalmente tú no estás cediendo esos derechos de explotación. Entonces, los derechos de explotación de la obra son tuyos, por lo tanto, tu obra puede exponerla donde tú quieras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Bucólicos, que vendemos los libros digitales, nosotros pedimos autorización para la venta del libro, pero no nos quedamos los derechos de distribución de la obra. El autor puede vender su libro digital en tantas plataformas como lo desee. Entonces, esto es lo mismo que si lo haces en papel. Es exactamente igual. Sí, eso, En esto quería hay que decir tener que cuidado cuando se lee el contrato. Ay, perdón, Cris. no, que solo sobre lo que ha dicho Monse, quería decir que ni siquiera el registro en principio es necesario, porque en España los derechos de autor son automáticos, intransferibles. O sea, una obra Y es una vez que está tuya, publicada la obra, claro, solo por el hecho, no, incluso aunque no esté publicado. O sea, el registro sirve para poder demostrar que de verdad es tuya por si no la tienes publicada, por si, yo qué sé, pues tú me enseñas algo, mira qué guay lo que he escrito y ahora yo lo publico en tu nombre y tú tienes que poder demostrar que eso era tuyo. Para eso eso sirve es. el registro, pero también lo puedes demostrar de cualquier otra manera. Y luego sobre los derechos, claro, entonces una cosa son los derechos de autor, que son tuyos siempre. Otra cosa son los derechos de explotación, que es lo que te compran las editoriales tradicionales. Pero una cosa son los derechos de tu texto, de lo que tú has hecho, y otra cosa son los derechos de lo que ha hecho la editorial. Que, por ejemplo, si te hemos ilustrado un libro, pues el ilustrador
o sea, va a no va a tener derechos en el sentido de que vaya a cobrar por las ventas de tu libro, porque te las ha dado para ti, pero tú no saques camisetas con los dibujos que ha hecho el ilustrador para tu libro. Es que Sí, este para es todo un eso tema, hay que tener una autorización, ¿eh? o sea, es que es un tema tan complejo lo de los derechos. Sí, sí, sí. A Y esto os sobre todo animo, eso, a todos leeros. los escritores, os animo a que podáis haceros socios de forma gratuita de Cedro, que es una asociación que lucha por los derechos de autor, tanto de editoriales como de, bueno, Chris lo sabe perfectamente, que estamos todos ahí metidos en Cedro, y ellos tienen mucha información sobre derechos de autor y derechos de explotación, etcétera. Entonces, si tenéis dudas y os hacéis socios de Cedro, aquí ellos os las van a resolver sin ningún problema. Claro, y sobre todo lo que decía, leeros bien la letra pequeña de los contratos. Por ejemplo, en Amazon, mucha gente se acoge al tema este de poder poner su libro gratis durante 5 días de mierda, y a cambio tienes que estar, creo que son 3 meses, que no puedes publicar con nadie más en formato digital. Entonces, ojo con estas cosas. O sea, realmente te compensa 5 días de publicidad que luego realmente no consigues nada con esos días, porque la gente esos días lo que hacen es el primer día que tú lo promocionas mucho, te descargas muchos, pero es que son gratis y al final luego no llega a ningún sitio. Es que hay mucha gente que piensa que esto le va a ser porque es que también hay muchos vendehumos que te dicen que con esto vas a vender un montón y no es verdad, porque como mucho te sirve para pedirle a las personas que son de confianza, porque es que ni siquiera las de confianza a veces lo hacen, que te pongan un comentario y que aparezca como producto vendido. Pero en realidad no vale la pena tanto. Y eso, te Ya, están quedando derechos tuyos de explotación. yo en este punto es donde suelo vender mucho a Monse, porque claro, de vez en cuando me viene alguien diciendo, es que en Amazon es donde más libros se venden, yo no sé dónde saca eso. O sea, sí, en general es donde más libros hay, luego será donde más libros se venden, digo yo. Pero claro, en Amazon, no, o sea, tú no vas a aparecer en la portada de Amazon a un desconocido, o sea, tú aparecerás en el puesto 73.857. ¿Quién es? Pero esto pasa lo mismo con las librerías. Por ejemplo, entre Casa del Libro o la librería de la esquina de tu pueblo, la papelería esa chiquitita, ¿quién va a vender más? Pues aunque parezca mentira, la chiquitita. ¿Por qué? Porque es de tu pueblo y te va a poner en el escaparate. Y en Casa del Libro, igual que en Amazon, eres uno entre 10.000 millones y eres el último mono. Y ahí es donde Eso. entra Monse, porque claro, Amazon tiene un catálogo enorme, se venderán muchísimos libros, pero pasas totalmente desapercibido en bucólicos, que hay muchos menos. eh, Monse se ocupa pues, de estar buscándote entrevistas, de estar promocionando, de estar haciendo lo que sea para que tu libro no sea una gota en un mar, para que alguien lo vea, para tener la posibilidad de llegar a alguien. Y además, Eso intentamos. ojo con esto de Amazon, porque si tú te das de alta, no son 3 meses y ya. Son 3 meses y luego te tienes que dar de baja, porque si no, te lo renuevan por 3 meses. Y así, hasta que no lo das Pero de baja, tú ahí estás esto enganchado. a lo que te refieres es el Kindle Unlimited, este, ¿no? El que la gente paga una suscripción y se puede descargar todos los libros que quiera y tal, ¿no? Cuando entras en esto, ¿no? Es a lo que te refieres. Eso es, esto lo que la gente, la mayoría no se meten por estar allí en el Unlimited, lo hacen porque es la opción que tienes para poder promocionar el libro, pero además te lo meten allí. Pero claro, te lo meten allí, pero entre un montón de gente y luego el porcentaje de venta que te llevas va en relación de la gente que ha leído. O sea, cómo funciona es que Amazon tiene un número de ingresos, se quitan su porcentaje alto y luego lo que queda lo reparten entre los autores, pero va en porcentajes en relación de cuánto han leído tuyo y cuánto no. Entonces, si tú eres un mindungui que no conoce ni Cristo, pues a lo mejor tienes ingresos mensuales de Amazon de céntimos. Y ojo con esto también, porque en España, por no sé en otros países, pero en España, si tú tienes un ingreso regular, o sea, si Amazon todos los meses te ingresa 2 céntimos, 10 céntimos, 1 euro, estás obligado a ser autónomo.
aunque no llegues al mínimo, porque es un ingreso regular y lo tienes que declarar. Entonces, a ver, es poco probable que te vayan a pillar por allí, pero si te pillan, que el otro día lo hablaba con Chris de otro sentido, de que las cosas poco probables, ¿no? Que hablábamos de, creo que fue lo de Disney o no me acuerdo qué fue. Sí, ¿qué Bueno, posibilidad hay de que Disney vaya a denunciar a este autor por un contenido que, porque aparezca un exactamente. personaje nombrado? Bueno, pues ninguna, pero ¿para qué Claro, arriesgarse? y de repente, ¿para qué te arriesgas? Y que se conocen casos en los que sucede. Entonces, ojito con eso, A simplemente mí tener me pasó cuidado. hace poco, me pasó hace poco, ¿eh? Hace como 3 meses o así, publiqué el libro de la Asociación Garabato, que es una asociación oncológica infantil de Badajoz, que hace, bueno, igual me lo habéis visto anunciar porque además ha sido súper chulo el proyecto. Bueno, pues los niños de la unidad de oncología del hospital hacen sus dibujos y tal, y esto con estos dibujos ilustraban el libro que hacían las poesías de, bueno, de otra poeta. Bueno, pues total, que estábamos en unas previas a publicarlo, pues enseñando los dibujos, no sé qué, no sé cuántos. ¿Os podéis creer, os lo juro, que la Warner se quejó de que una niña había hecho un monigote de Wonder Woman? O sea, quiero decir, no poner a Wonder Woman, ¿no? Sino la niña en su dibujo aparecía una Wonder Woman que se quejó Ya. la Warner. Tío, a una asociación de oncología infantil se puede ser, Sí, sí, no sí, sé, se puede más ser. malvado. Sí, O sea, sí. Así son las cosas a veces, Los ¿no? villanos en acción. Leíste porque escribo violencia. Madre mía. En fin. Bueno, seguimos. Es que si no nos alargamos. Vamos con las siguientes preguntas. Las tengo aquí. A ver, voy repasando. Ya hemos dicho si merece más la pena una editorial que la autogestión. Depende de cada uno, de las posibilidades económicas. Personalmente creo que muchas veces, pues, depende. A ver, si tú sabes venderte súper bien y sabes tal, siempre puedes autopublicarte. Pero autogestión o editorial, la diferencia está en que una te lo hace en paquete y me voy a echar tierra así sobre mí porque soy correctora, pero es verdad que yo, por ejemplo, he hecho presupuesto de corrección y me han pedido también de maquetación, he pedido presupuesto de maquetación y he visto la suma y he dicho, vale, ya con esto, entre esto y pagarte el ISBN, ya te compensa la editorial. Así que yo cuando veo que quieren esto, que quieren todos los servicios, si tú sabes maquetar, si tú sabes todos los trámites, lo sabes hacer bien, porque el ISBN hay que saber, hay que hacerlo bien, porque si te equivocas en un dato, luego tienes que repetirlo. Lo hablaba con Chris hace poco y tienes que volver a pagar 50 pavos, bueno, 45 creo que son. Entonces, si tú sabes todo súper bien y tienes unos dotes editoriales geniales, oye, pues a lo mejor solo te tienes que pagar la maquetación, digo la corrección, porque la corrección eso sí que hay que pasárselo a alguien, por favor. Pero si no, casi merece más la pena, según mi punto de vista. Pero, insisto, esto ya depende de cada uno y que cada uno vea sus necesidades y sus conocimientos, básicamente. ¿Merece la pena poner los libros en librerías? Ahora que os contestan ellas, que son más expertas, yo os voy a hablar de mi caso particular. Yo creo que si es una librería que te va a ayudar a hacer firmas de libro, que te va a hacer una presentación, que te da estas posibilidades, yo creo que sí. Pero personalmente he tenido el libro en librería de mi pueblo, ¿vale? Y que cuando he ido a recoger los libros, me los he encontrado que los tenían en un escaparate, en una esquina, arriba del todo, escondidos, cogiendo polvo. Entonces, si esto lo hace una de tu pueblo, imagínate una que no te conoce. Te dicen que sí, pues por decirte que sí, los tienen ahí arrumbados y en realidad son libros que tú no tienes y que has tenido que pagar. Entonces, personalmente creo que depende de las posibilidades que tengas con la librería, con que te permitan hacer firmas o presentaciones. No depende de nada más. No sé qué opinan ellas.
Bueno, siempre Yo, gusta, ¿no? Cuando eres escritor tener tu libro en una librería. Parece que eso es como el sumum, ¿no? De tu publicación final, ¿no? Verte vendido ahí en una librería. Pero sí que comparto que hay que saber muy bien a qué librería llevarlo. Luego tampoco hay librerías que tampoco cogen autopublicados. Entonces esto ya es dependiendo. Pero yo creo que también ahí está la opción, que esto Chris nos lo puede explicar mucho mejor, que puedes poner tu libro en impresión bajo demanda, ¿no? Y que si alguien lo pide en una librería, pues lo puedan solicitar y ya está. Y no tienes que dejar tu ejemplar allí, pues como dice Tali, para que coja polvo y 3 meses después te lo devuelva con el polvo y sin haberlo vendido. Yo supongo que esto depende, porque también hay librerías que cuidan súper bien a la gente. Yo creo que es encontrar también al librero que le haya gustado tu obra, que la vaya a promocionar, que sí que la vaya a vender. Otra cosa es que te cojan en cualquier librería, porque al final, si tú le mandas clientes, son ventas para él, ¿no? Pero se los mandas tú, ¿sabes? No es una cosa que vaya a promocionar esa persona. No sé, Cris, ¿qué opinas? sí, en general, la gente cuando sale un libro, lo primero que te pide es, venga, librerías, vamos a ver. Tal. Y claro, yo voy a hacer lo que el autor quiera, aunque suelo explicarle que esto conviene enfocar muy bien de quién va a vendértelo, quién no te va a hacer ni caso, quién te lo está cogiendo por compromisos, y porque además, o sea, no os podéis imaginar la pesadilla que supone estar pendiente de quién tiene mi libro, dónde es, cuánto tiempo ha pasado, voy a preguntarle, tengo que cobrar, le mando la factura y no me contesta. O sea, esto es lo de las librerías, es un mundo. Yo no me he encontrado nunca con ninguna que no me coja libros por ser autopublicado. A mí, no lo sé si esto Sí, es sí que lo hay, normal sí o que no. hay. Sí, sí, un montón. Sí, me lo ha Yo, dicho más gente, lo habrá. Yo no me he encontrado caso también porque las librerías de mi zona pues me conocen tengo, digamos, no sé, o sea, ganada una especie de garantía, o sea, saben que lo que les voy a llevar tiene unos mínimos de calidad. Y por otro lado, cuando pongo libros fuera de mi zona, puedo hacerlo de dos maneras, o de manera directa, porque llamo yo a la librería, como dice Tali, oye, tengo un autor en esta zona, nos interesa tenerte como punto de venta, tal. Y entonces, claro, es que a la librería también le va a interesar si se lo propones así, porque le estás mandando gente, o si no, a través de distribuidora. O sea, el libro puede estar en cualquier sitio a través de la distribuidora. El problema es que la distribuidora y la librería son dos comisionistas, no son uno. Entonces es algo que al autor tampoco le interesa a veces. Y luego mucha gente confunde distribución con promoción. O sea, el quiero estar en todos, me dicen cosas como quiero estar en todos lados para que la gente se venda. Sí, ponlo en la distribuidora para que se vea más. Digo, no, si se va a ver igual, se va a ver exactamente igual. Lo que hay es más disponibilidad, no más visibilidad. Visibilidad, claro. la Visibilidad visibilidad tiene que Sí. será la que tú le des, porque eso, si tú tienes un distribuidor que te permite, porque hay librerías que si no van por distribuidor, sobre todo las más grandes, por ejemplo, aquí la Santos Ochoa, la FNAC, si no vas por distribuidor no te aceptan el libro. Mm. Entonces, ese tipo de librerías, pues sí que necesitas un distribuidor, pero la promoción te la tienes que hacer tú y te tienes que buscar la firma de libros tú y te tienes que buscar todo tú. Y luego una cosa que Entonces, tiene que si tienes entender, estas dotes de... sí, y luego una cosa que tiene que entender el escritor es que cuando tú eres un autopublicado de Amazon, voy a poner este ejemplo concretamente por una cosa, ¿de acuerdo? No es por meterme con Amazon. Cuando tú eres autopublicado de Amazon, tu libro no tiene ISBN, no tiene depósito legal, no tiene las Es cosas lo que iba a que te decir. exige una librería para vender ese libro, ¿no? Porque al final una librería necesita que tu libro esté en el circuito. Entonces, claro, tú vas a una librería y tú has publicado en Amazon y le has pedido a Amazon que te imprima unos cuantos libros para llevártelo a la librería y te dice el librero, pero esto es que eres autopublicado de Amazon. Sí, no me interesa. No me interesa, pero porque el libro en sí no es un libro 100%, no está legalizado dentro del circuito comercial español del todo, ¿no? Aunque tú lo puedas vender porque no es obligatorio, por ejemplo, el ISBN no es obligatorio para vender un libro, pero por ejemplo el depósito legal es otra historia, que aquí ya entraría Chris, ¿no? Y os explicaría mucho mejor, pero no es un libro completo como tal legalmente, entonces esto también echa para atrás a los libreros a Claro. veces, ¿no? Y Claro, es es que lo que iba a además, decir yo, que realmente yo cuando he trabajado de asistente virtual, buscando precisamente, llamando, oye, ¿te puedo dejar un libro de fulanito de tal, de la editorial tal?
me he dado cuenta de que si vienen respaldados por una editorial, aunque sea de autopublicación, es mucho más sencillo. ¿Por Total. qué? Porque se aseguran de que ha pasado por unos procesos y porque lo que dice Monse, tiene ISBN y tiene un registro y además el ISBN hace que ellos lo puedan declarar como una venta de un libro. Si no, ellos lo tienen que declarar como una venta de un producto con un IVA superior y no les compensa tampoco. Además Correcto. del tema de facturación, porque muchos autores no declaran y no facturan a las librerías. Entonces, el tema de facturación es súper importante porque también a las editoriales hay que facturarles. Las editoriales no pueden estar facturando por nosotros. Que luego las pobres se comen todo, que no, o sea, las editoriales también tienen, o sea, tú eres un autor y tienes unos ingresos y tienes unas responsabilidades fiscales con esto. Y eso Bueno, hay que esa entenderlo es una bien. lucha perdida, Tali. Lo de las responsabilidades fiscales del autor es una lucha perdida. Bueno. No sé qué querías decir, Cris, que creo que es que no sé si es que me oyéis con retardo o yo a vosotras, pero creo que Cris y yo nos estamos pisando a veces por esto, por retrasos de audio. No sé lo que iba a decir, igual ya lo has dicho Igual tú. el depósito legal y todo esto que estábamos hablando, Cris. No, que el depósito legal además es que hace un par de años no era obligatorio para según qué publicaciones, para impresión a demanda, tal, pero ya sí, ya desde primeros del 2024 me parece Así. sí. Sí, o sea, ahora, antes, por ejemplo, tenías un libro y lo querías, pues por ejemplo, los cuentos que son muy cortitos, lo querías traducir, imagínate, hago la versión en inglés o en francés o lo que sea, y lo ponías en impresión a demanda y bastaba con el ISBN, ahora ya no. Eso es un follón porque el depósito legal, aunque el coste del depósito legal en sí no haya coste, pero supone la impresión de un mínimo de libros, que además si coges muy poquitos salen caros, con el envío al depósito legal, y ya se te pone la publicación, aunque no vayas a tener libros, pues por casi 200 euros, entre Claro, una cosa y otra. y entender Pues sobre mira, yo todo que un no libro sabe con, perdón, Tali, perdona. nada, nada, di. No, quería decir, o sea, entender la diferencia entre un libro que tiene ISBN y uno que no lo tiene, ¿vale? Un libro con ISBN se vende con un IVA del 4%. Un libro sin ISBN lo tienes que vender con un IVA del 21%. Es un producto, no es un libro, ¿vale? Vale. Entonces, esto es una Y gran que los diferencia. ISBNs, el ISBN que te da Amazon no es un ISBN, es un No, no, código eso no es un fuente. De esto hemos ISBN. hablado varias veces. Hemos hablado varias veces, está en los, que por cierto, lo del registro, lo que acaba de decir de Cris, del depósito legal. El, claro, yo no sabía esta actualización, lo importante es estar actualizado y en uno de los artículos hablo de esto, de que no es obligatorio porque el artículo lo escribí, me parece que en el 2022 o no sé en qué año. Entonces lo voy a actualizar porque yo no sabía esto, lo del depósito legal, porque claro, antes si publicabas en Amazon no era tampoco importante. Ahora si es obligatorio, pues habría que tenerlo también en cuenta. Ya, pero es que Amazon es territorio comanche. Bueno. Al final ten en cuenta que Ya, Amazon pero no es se que rige por Amazon las mucha gente leyes lo usa de españolas. imprenta y luego, pero luego mucha gente lo usa de imprenta. Entonces, publican en Amazon, se imprimen los libros y luego los ponen en librerías, luego los ponen Claro, eso es en otra ferias de cosa. libro y demás. Entonces, si realmente en España si es necesario, obligatorio tenerlo en el depósito legal y te pillan en una feria de libro vendiendo un libro sin esto, te podrían multar, ¿no? Digo yo. Sí, De estas cosas improbables, pero que para qué arriesgarse. sí. Bueno, ha quedado claro que no nos gusta Amazon a ninguna, no nos gusta. Bueno, yo lo siento, ya sé que hay muchos defensores de Amazon y siempre que nos juntamos aquí el trío Calavera, al final No, pero siempre porque terminamos Amazon poniéndolos a cuando parir. eres comprador mola mucho porque te llegan las cosas en 24 horas, sin envío, con una cajita, con una sonrisita y eso mola un montón. E incluso yo alguna vez compro algo en Amazon pues porque estoy en Extremadura y hay cosas es que no hay posibilidad de no comprarlas online. Pero cuando estás del lado del vendedor te das cuenta de a costa de qué salen tantas facilidades al comprador y no compensa, no compensa. Me está dando apuro que esté Almudena ahí, sé que se tiene que ir, que no te apures si te tienes que ir, ¿vale? Que me habías dicho una hora. No te preocupes. Os iba a decir que también Cris se tenía que ir. Tenemos unas cuantas más. Si queréis, hacemos otra o las hacemos rápido. Pasamos por Sí, ellas rápido
para Yo por mí terminar, puedo ¿no? Para pasar por ella dejarlos. rápido, pero que no se preocupe quien se tenga que ir. ¿Va a quedar grabado, Monse? Sí, 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 se está grabando, sí, sí. Vale. Va a quedar grabado, lo vamos a colgar en YouTube y voy a intentar hacer pequeños como cortos para que los podáis ver por según intereses, ya veremos. Si no, todo completo os lo tragáis. Lo siento. Bueno, pues vamos a pasar por los puntos así un poco más rapidito. Almudena, muchas gracias por estar, que dice en el chat que se va. Y yo tengo el chat un poco abandonado. No sé si... A ver, mira, Ainhoa pregunta cómo pueden contactar con Monse para hablar de los libros. Ahora te pongo el enlace. Bueno, Monse, ponle el enlace Les o he puesto el correo dale mis datos. electrónico, les he puesto mi correo electrónico en el Vale, chat, ¿eh? Está ahí puesto, no te preocupes. vale, genial. Pues es Bucólicos. Lo pondré también en la descripción del libro, tanto la editorial Cuatro Hojas como Bucólicos, porque creo que puede ser interesante. Y bueno, ya que estoy también en mi página web. A ver, bueno, vamos a seguir con el tema de las ilustraciones y la maquetación con ilustradores. Aquí yo no voy a entrar mucho, esto se lo vamos a dejar casi que todo a Cris, que es la experta, porque hay muchísimas dudas con el tema de los libros con ilustraciones, especialmente los infantiles, porque hay gente que no sabe si la editorial es quien pone la ilustración, si lo pueden traer de fuera, en caso de que lo traiga de fuera el autor, si, qué condiciones tiene que tener para que no pase esto que decía Chris, ¿no? De que sea la editorial la que tenga que adaptarse a la ilustración y no al revés, para evitar este tipo de costes extra. Vale. Cuéntanos un poquito, Chris, Yo todo el acepto tema de cualquier ilustración. cosa, o sea, le puedo buscar yo ilustrador, que tengo una cartera de ilustradores, digamos, para ofrecer, o puede buscarse ellos un ilustrador. Lo que sí que me parece importante es que no ilustren el libro antes de tiempo. O sea, lo ideal es, una vez que tienes un cuento o lo que sea, hablar con la editorial, definir un formato y luego que el ilustrador se adapte al formato. Porque los libros, o sea, de todas las opciones que pueden hacer variar el precio de un libro, la que más condiciona todo es el color. O sea, el color dispara el precio mucho más que cualquier otra cosa, que el tipo de papel, que si es tapadura o blanda, que si tal. Entonces, cuando el libro es en color, cuanto más te ajustes a lo más rentable, que va a depender, o sea, vamos a intentar dentro de lo que quieras hacer, buscar las mejores opciones, pues mejor, y que luego el ilustrador se adapte a ellas. Ya sea un ilustrador nuestro o Vale, que busques por tu cuenta. ¿hay alguna condición específica que tengan que tener así como más en cuenta para en el momento en el que, o sea, por ejemplo, alguien que ha llegado tarde, ya tiene sus ilustraciones o ya tiene su ilustrador, ha llegado tarde a la información, algo que tengan que tomar en cuenta como muy concreto? No, en ese caso, si ya tienen las ilustraciones, hay que presupuestar lo que haya hecho el ilustrador, que es un número de ilustraciones concretos a un tamaño concreto, entonces, claro, pues muy probablemente le salga más caro. Ahora, lo que sí que necesito son las ilustraciones en formato imagen, no PDF, sino imagen, me da igual JPG, PSD, TIFF, lo que sea, y a 300 píxeles por pulgada mínimo en su tamaño real, pero nada más que objetar. Yo sí quería Perfecto. decir una cosa que Pues pasa a veces con los libros que la gente autoedita, ya no autopublica, sino autoedita, ¿vale? Y es que volvemos a los derechos de autor, quiero decir, cuando tú tiras de un ilustrador para que te ayude a hacer tu libro y lo vas a autoeditar tú, ya sea con una imprenta o lo que sea, sin una editorial detrás como hace Chris, ¿vale? Tenéis que tener un contrato firmado con ese ilustrador, ¿vale? Porque si el día de mañana a ese ilustrador le da por decir que esos dibujos son suyos y no tuyos, tienes un problema, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, muchísimo cuidado con las portadas, con los dibujos internos, con las fotografías que queráis poner. Muchísimo cuidado con todo el material gráfico que va en vuestro libro si no estáis respaldados por una editorial que ya se encarga de estas cosas, ¿de acuerdo? Si lo hacéis solos, si hacéis autoedición del libro, siempre firmar algo con esa persona,
un correo electrónico, aunque sea, en el que ponga, oye, entonces me cedes los derechos para que yo pueda poner esto en mi libro, etcétera, etcétera, que tengáis de dónde tirar. Porque si ese ilustrador te denuncia, tienes un problema. Importante. Ojo con eso. Sí. Bueno, esto es Bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? Que una cosa es tu texto y otra, y hay gente que confunde, este es mi texto y por tanto luego con el libro puedo hacer lo que quiera. O sea, con tu texto sí, ¿no? Con el libro, pues por ejemplo, si tiene ilustradores, si tiene propiedad intelectual de otra persona, por ejemplo, ilustraciones, pues que el ilustrador ha cedido para ese libro o ha cobrado para ese libro, pues siempre hay que tener cuidado de cara a nuevas reimpresiones, nuevas ediciones, llevarlo a otra editorial y así. hacerse camisetas. Hacerse camisetas, sí. Mm, Vale, pues creo que ha quedado claro el tema de las ilustraciones y ya solo me quedaba por aquí apuntado lo de los derechos que hemos hablado y ya la Marmota Ultra Plus, que la Marmota Ultra Plus lo digo porque es el día de la marmota, que hemos hablado de esto un trillón de veces, pero es súper importante solo dejarlo claro. No nos vamos a exceder en la información, hay mucha información que hemos dado en vídeos y en artículos y en todo, y en webinars, pero vamos a dejar claro que la corrección de estilo no corrige el estilo. Ay, Porque hay mucha gente que viene preguntando, pero es que yo no quiero que me corrijan el libro porque es que me van a cambiar todo mi estilo. No, no, de verdad No, que no. qué pelea. una, que una corrección, o sea, la gente se piensa que lo que hacemos es coger el libro y reescribirlo entero a nuestra manera. Eso no es corregirlo. No, No, no hacemos eso. hace poco tuvimos un vídeo que ya os puse el enlace, Cris y yo, en el que estuvimos hablando de los procesos de corrección, reescritura, informe de lectura, qué va antes, qué va después, diferencias. Echarle un vistazo porque hay cosas que hay que saber, cosas básicas, ¿no? O sea, el orden de las cosas es importante y que una corrección es necesaria y no es una reescritura. Y hay libros que sí requieren una reescritura, pero que jamás se va a hacer sin la autorización del escritor. De hecho, nunca la hace el corrector o casi nunca. Yo cuando hago una reescritura normalmente, porque yo soy reescritora y yo escribo por encargo, cuando yo escribo por encargo y cuando yo reescribo un libro, siempre después pasa por otro corrector. Por lo mismo que os decía antes, yo no veo mis propios errores. Entonces, normalmente no lo hace la misma persona. Y si requiere una reescritura, nunca se va a hacer sin preguntarle antes al autor, oye, ¿quieres que se te haga una reescritura? Porque es tu texto, no te lo voy a cambiar sin tu autorización. Porque tampoco Echarle un vamos a vistazo a ese ponernos a vídeo. trabajar por amor al arte. Además, porque además es eso, que eso conlleva un presupuesto extra, porque además de que lo tiene que hacer otra persona y que es un trabajo completamente extra, aunque lo hiciera la misma persona, es que es más trabajo. Entonces, claro, eso es más caro. Y echarle un vistazo al libro no, al vídeo, y, y si tenéis dudas, preguntadlas, que estamos aquí para resolverlas, ¿vale? Que no tengáis ningún apuro. Yo estoy disponible siempre en redes, tengo el grupo de consejos de escritores donde a lo mejor a veces no estoy constantemente, pero intento que, pues, cuando hay alguna duda, responderla. Cuando me mandan un mensaje con alguna duda, suelo responderla. A ver, no os voy a dar una tutoría gratis, ¿vale? Eso insisto mucho porque hay mucha gente que luego se ofende porque no profundizo. Bueno, si necesitas un acompañamiento, una profundidad en la información, pues a lo mejor ya necesitamos concretar una tutoría, una mentoría. Pero si tenéis dudas puntuales, creo que ninguna de las tres tenemos ningún problema en responderosla, que estamos aquí, tenemos algo en común, porque mucha gente, y ya con esto creo que terminamos, mucha gente se piensa que en este mundo todos somos competencia, porque a lo mejor Cris y yo hacemos cosas parecidas, Monse y Cris hacen cosas parecidas, Monse y yo hacemos cosas parecidas, pero no, no somos una guerra de empresas. Nos complementamos aunque hagamos, yo y Chris corregimos, yo y Monse hacemos el mismo tipo de cursos, sí, pero
nos complementamos en otras cosas, hay que hacer sinergia y hay que ayudarnos. Y sobre todo, hay que conseguir que se acaben estos mitos, estas estafas y que los escritores que emergen tengan más posibilidades de llevar a cabo sus sueños sin ser estafados sin tropezarse tanto por desinformación. Y te digo una cosa más, o sea, en el sector del libro hay muchísimo compañerismo. Pues, yo soy, por ejemplo, miembro de la plataforma de editoriales extremeñas y todas o sea, nos ayudamos un montón. Oye, que ha salido no sé qué, ¿quién quiere venir? ¿Quién tal? Y siempre, o sea, no es competencia, todo lo contrario, hacemos piña. Yo he Claro, es visto que más no competencia tiene entre sentido. Yo he visto más competencia entre escritores que me parece súper absurdo, porque realmente los escritores, o sea, no hay o sea, la gente no se lee un libro en su vida, se leen muchos, entonces es una tontería competir con otros escritores. Al contrario, creo que se hace sinergia cuando tú, como escritor, hablas de otros escritores de tu género, porque al final, oye, ¿te ha gustado el mío? Oye, pues igual te gusta el de fulanito, ¿no? Y nos podemos ayudar unos a otros, pero he visto mucha más competencia entre escritores de esta forma absurda que entre profesionales del tema, entre comillas. También hay profesionales que ves que van ahí a cuchillo a hacer competencia desleal, a hablar mal de otros y demás, que eso, bueno, no vamos a entrar allí porque ya son las 11:20 y esto da para mucho. Sí, yo también digo como vosotras. Además, mira, yo abogo por el lema de bucólicos, que sabéis que juntos llegamos más lejos. En el sector lo que hace falta es unión y sobre todo educación para que la gente sepa correctamente a dónde acudir, cómo hacer y hacer las cosas bien desde el principio para que el lector final, que es el que al final nos compra los libros, se lleve una buena impresión del trabajo realizado, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, sí que nosotras tres compartimos una cosa y aparte de que colaboremos o no, etcétera, que es que nos rompemos el cráneo para intentar educar a la gente de, chicos, esto mejor así, chicos, esto cuidado, chicos, esto tal, chicos, esto cual, ¿no? Entonces, eso también creo que es un punto fuerte de unión entre nosotras, ¿no? El educar el Y, sector y mantenerlo fuerte y sano, ¿no? y también saber ver las necesidades del escritor, porque yo he visto muchos casos en los que defienden a capa y espada, pues la autogestión, por ejemplo, porque son profesionales de servicios editoriales. Pues depende de cada autor. Si yo veo que un autor necesita unas cosas y le conviene más irse con Chris a una autopublicación, pues yo le voy a recomendar a Chris, no le voy a defender a capa y escala. No, sí, 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 autogestiona, yo te hago la corrección, yo te la hago, yo te la hago. No, sí, hay que ver también las necesidades del autor, ¿no? Eso es. Y así es como nos ayudamos unos a otros y colaboramos, tanto profesionales como hacia los escritores, porque creo que tenemos que tener un poquito más de valores en en Aquí el mismo hay mundo. un caso ahora, aquí mismo hay un caso de una... Ainhoa, Sí. sí, Ainhoa, por ejemplo, se la he recomendado yo a Chris. Bueno, al revés, le he recomendado a Chris. Sí, pues es eso, que al final es que es así. Yo creo que es fundamental que sepamos ver lo que necesita cada persona y que no queramos romper el saco porque al final nos rompemos el alma y nos rompemos la humanidad. Vamos a ser un poquito más morales, más valores, más amor en el mundo, que yo soy distópica, pero quiero amor en el mundo. Por cierto, estoy escribiendo un libro, os lo voy a contar aquí, ya más o menos lo conté en el grupo de consejos, estoy Primicia. escribiendo un libro de no ficción en el que hablo de el tema de la sensibilidad, porque un poco en mi caso personal del tema de la sensibilidad como motor creativo y ya de paso pues hablo del método que uso que tanto odiarán cuando lo lean Chris y Monse porque abogo por mi equilibrio entre la brújula y el mapa, que de esto siempre hay guerra, Bueno, es que pero bueno. una cosa es el proceso de escritura y el proceso emocional y tal, y otra cosa es otra cosa.
O sea que no vamos a Ya odiar sabéis nada. que yo tengo un método maravilloso que comparto con mucha gente que no sabe, no es capaz de seguir una estructura fija desde el principio. Y bueno, voy a hablar un poco de eso. Pero bueno, que lo estoy empezando por ahí, pero ya sabéis que yo llevo 7 proyectos o 10 o 20 o los que hagan falta y ahí van. Bueno, con con este paréntesis de spoiler profesional, os dejamos. Y va a quedar esto colgado. Vamos a poner los enlaces que os comenté en la descripción del vídeo. Por si tenéis dudas, echarle un vistazo. Hay artículos, hay vídeos y pues os dejo también ahí las plataformas de Cuatro Hojas y de Bucólicos, porque yo ya independientemente de lo que haga profesionalmente, estoy en Bucólicos con todos mis libros digitales y tengo 3 novelas con Chris y los recomiendo los 2 servicios ampliamente. Así que ahí os lo dejo. Venga, un besito a todos, cuidaros y a escribir mucho. Muchas Venga. gracias. Y al que le haya quedado dudas nos pueden escribir y le contestaremos. Eso es. Eso. Hasta luego. Venga, Adiós, chao. adiós. Chao. Y gracias por venir, gracias Ainhoa, gracias a todos.